Presentarnos a Apache Storm, Manuel. Y bueno, como introducción, Storm es una tecnología para el tratamiento de datos en tiempo real. Y como siempre, consta de dos fases el Open Space. Primero va a dar la exposición, va a durar muy un poquito menos porque empezamos tarde, unos 20-25 minutos. Y después será la sesión de dudas, ¿vale? El apartado de dudas, que durará unos 10-15 minutos, ¿vale? Tenemos hasta la 1:30, así que más o menos podéis ir calculando. Y sin más, te dejo, Manu. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver un poco Apache Storm a rasgos generales, para que todo el mundo lo entienda, porque es un mundo un poco... puede ser muy espeso. Como ha dicho Javi, Apache Storm es para el tratamiento de datos en tiempo real. Fue fundado hace relativamente poco, un par de años, y la versión estable salió el año pasado, ahora año y poco. Se creó en una startup y la compró Twitter, pues es bastante útil, por ejemplo, para la creación de los trending topics de Twitter, para hacer un seguimiento en tiempo real de ellos. Lo primero que vamos a ver son conceptos básicos de la herramienta. Como digo, es un sistema de computación distribuido en tiempo real. Es muy tolerante a fallos. Si falla, sigue para adelante, no da ningún tipo de problema y continúa el flujo de datos. No es un sistema que se pare al detectar algún tipo de fallo. Es completamente complementario a Hadoop, por ejemplo. Hadoop utiliza procesos batch para el análisis de datos. Storm, en cambio, lo hace en tiempo real, con lo cual se ahorra cierto almacenamiento. Al hacerlo en tiempo real, uno almacena lo que realmente le interesa y no tiene que almacenar todo para luego procesarlo en tiempo batch. Bueno, siempre puede utilizar cualquier lenguaje de programación. El más utilizado es Java, pero también se puede hacer en Python, por ejemplo. Y es libre y es open source. Como características generales, Apache soporta una variedad de casos de usos posibles. Puede utilizarse tanto para tecnologías 2.0 como Twitter, como el análisis de tráfico en tiempo real, o para una city smart, pues para con los sensores detectar y prever posibles incidencias en la ciudad. Además es muy escalable, es muy sencillo montar máquinas para soportar mayor tráfico de red. No pierde datos, garantiza que no hay pérdidas de mensajes. Bueno, muy robusto y tolerante a fallos, lo que hemos comentado. Además, el lenguaje de programación. Casos de uso, procesamiento de streams. Como digo, con esto no hace falta mantener colas intermedias, no hace falta almacenar los datos antes de analizarlos. Simplemente con tener un pequeño buffer, digamos, pero no hace falta almacenar todos los datos para su análisis. Con conmutación continua. Esto no se para, no es un proceso que se necesite arrancarlo, pararlo. Simplemente se inicia y a partir de ahí, con los parámetros que uno le pase en la programación, pues empieza a funcionar, empieza a analizar los datos que le llegan de la fuente. Permite enviar datos de forma continua. Bueno, esto es lo más sencillo, es Twitter. Con hashtags, la fuente, el origen es Twitter. Se le indica, por ejemplo, para los hashtags el mensaje que quiere analizar, y en cuanto pilla un mensaje lo guarda, lo puede guardar o lo puede mandar a analizar. Llamadas a procedimientos remotos. Permite paralizar de forma muy sencilla operaciones costosas. Bueno, pues un poco el evitar que la CPU esté constantemente analizando todos los mensajes, sino los mensajes únicos que tú le pasas por parámetro. Bueno, estos son los componentes. Esto ya es una parte más técnica. En Hadoop se ejecutan MapReduce jobs.
son los trabajos más reducidos que hacen el análisis. En Storm se ejecutan topologías. La topología es un trabajo indefinido. Empieza a analizar los datos y, como he dicho antes, no es un proceso que termina, sino que es continuo. Hay dos tipos de nodos, el master y el worker, y el master es el que ejecuta el demonio Nimbus, que es el que permite traquear o analizar todo el flujo de datos. Luego los workers puede haber indefinidos y consta de un demonio llamado supervisor. Bueno, una topología de ejecución consiste en muchos procesos de worker a lo largo de muchas máquinas ejecutando una misma topología. Una misma topología puede ser los datos de tráfico en tiempo real o un determinado hashtag. Cada hashtag es una topología, por ejemplo. La topología es un grafo de computación. Tiene una lógica de procesado y enlaces entre nodos para indicar los datos que se deben de comunicar. Es un grafo muy sencillo. Simplemente tenemos un origen, el flujo de datos tiene un origen, que puede ser cualquier aplicación externa, y un destino, digamos, un nimbus. Un destino que puede ser almacenar los datos en HDFS, por ejemplo, como en un disco duro, en Amazon o donde se quiera almacenar para un posterior análisis. Aquí vemos la topología esto es una topología, un ejemplo de topología. Aquí vemos el spout es la fuente de origen de los datos, de donde se escogen los datos. Ya puede ser Twitter, por ejemplo Twitter o Facebook o cualquier red social, o puede ser una ciudad, una smart city o lo que se quiera analizar. Todo esto se programa en Java o Python, comúnmente en Java, y los spout lo que hacen es enviar los datos a los Vault, que son los encargados de recibir esos datos y de almacenarlos en la base de datos. O en un disco duro. Aquí vamos a ver más analizado la topología, los elementos básicos de la topología, el spout y el Vault. El spout es la fuente de Slim. Aquí generalmente se leen las tuples de la fuente externa y se emiten en la topología. Lo que hemos visto antes, dentro del grafo se envían a los Vault. Es una secuencia, como digo, y se pueden leer desde una cola o emitirse como string. Bueno, los Vault pueden hacer más, son los que realmente analizan los datos, los que hacen las operaciones de cifrado, de funciones, agregan datos a las tuplas, conectan con base de datos, almacenan el disco duro y bueno, el Vault consume cualquier número de strings de entrada. Puedes tener muchos spout y un Vault que es el único que emite el Vault. Por ejemplo, para calcular el slending topic requiere múltiples pasos y múltiples volts, porque al final la topología para absorber esa cantidad de tweets necesitas muchos volts que vayan localizando el slending topic actual para luego almacenarlos. Todo este grafo, los spouts y volts se empaquetan en lo que se llama una topología. Para pasar la información entre un spout y un Vault se utilizan tuplas. Bueno, cada nodo ejecuta la topología en paralelo, no es secuencial, sino que las topologías se ejecutan en paralelo con el mismo Nimbus y el mismo worker.
Y todos los nodos de la topología deben ejecutarse de forma individual, que si se cae uno de los nodos, no tiene por qué impedir que siga funcionando Storm y que se sigue absorbiendo el flujo de datos. Para el modelo de datos, como digo, se utilizan tuplas para pasar de spout a vault y es una lista de valores. Generalmente es con un nombre y un ID o un contador, por ejemplo. Soporta todos los tipos y en cada nodo, en cada worker, hay que aclarar los tipos de los datos de salida para el posterior análisis y el almacenamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos un grafo donde se ve bien los 3 nodos y sus conexiones. Simplemente para modo de información que cada nodo worker tiene un vault y un spout. Y entre ellos están conectados. También permite el balanceo. El balanceo es automático y bueno, es un poco orientativo. Además decir que es tolerante a fallos, pues si este nodo worker se cae, esto sigue absorbiendo los datos y analizándolos, no hay ningún tipo de problema. Además, todo esto se gestiona a través de Zookeeper. Zookeeper es una herramienta que es el supervisor de todo el ecosistema que se implemente, vaya. Zookeeper lo que hace es distribuir la carga de trabajo entre los diferentes nodos y conectarlo de manera síncrona con otras herramientas como puede ser Kafka para la absorción de datos o Hive o Pip para el análisis. Simplemente a grandes rasgos, Apache Storm es una herramienta para análisis en tiempo real de datos. Se compone de spouts y vaults que forman topologías. Las topologías están programadas para que analicen y para que se absorben determinados datos. Y todo ello está estructurado en 2 nodos, el worker y el Nimbus, el nodo maestro, digamos, que es el que también gestiona un poco el balanceo de la carga. Si pasamos a la instalación es sencilla. ¿Está aquí, Javi? ¿Se te puede hacer preguntas ahora? Claro. Sí. Vocaliza para que... Sí. En el esquema, en el diagrama que tienes, donde representas los workers y todo eso representa una topología o cada worker tiene una topología. Cada worker tiene una topología. Vale. Luego, entre Storm y Kafka, yo es que tampoco... Es decir, ¿qué diferencias habría? Normalmente se utilizan los dos a la vez. Kafka lo que hace es absorber datos. Recoge de Twitter y los manda a Storm en general. Es la estructura general. Kafka al final lo único que hace es la absorción de datos y Storm lo que hace es el procesamiento. Los analiza y los recoge de Kafka y los analiza. O sea, normalmente se utiliza junto, Kafka y Storm. Esta no es. Bueno, la instalación de Storm tiene 2 modos, el local y el cluster, obviamente. Lo correcto es utilizar el modo cluster para poder añadirles más máquinas en caso de que la carga sea mayor.
Como hemos dicho, Nimbus es el nodo maestro de Storm. Es un poco el que gestiona. Tenemos el Nimbus y luego los workers. Para desarrollo normal es utilizar un nodo maestro, un Nimbus y un worker. Y a partir de ahí comenzar el escalado en caso de que sea necesario. Aquí vemos un poco la instalación. También es importante arrancar Zookeeper. Zookeeper es el que, como he dicho, el que gestiona el entorno. Y la pregunta es un poco básica, pero Dime. ¿cuánto tiempo puede llevar el tenerlo instalado y configurado en tiempo? Bueno, se puede... Lo básico en un par de horas. Lo básico. Luego ya si queremos meterle más seguridad porque estar en un entorno de producción, por ejemplo, o tener un escalado más óptimo, un balance más óptimo, sí que hay que tocar ya la configuración, los ficheros de configuración. Yo tengo otra pregunta sin ser personal. Nada. Con respecto a la tolerancia de fallos, ¿cómo de tolerante es? Me refiero, si se cae el maestro, ¿se cae la estructura? ¿O sin embargo otro nodo asume? Lo normal es que en producción haya como un backup del Nimbus, del nodo maestro, que coja que coja las riendas, digamos, cuando se cae el principal. ¿Y si se cae el backup también? No, sí, ahí sí que se va. Vale. Creo que sí. Sé que no es totalmente tolerante, ¿no? No. Vale. Bueno, como hemos dicho, hay dos modos. En el local, pues el worker y el Nimbus están en la misma máquina. Útil para probar, desarrollar y demás, pero no al uso porque si se cae la máquina, pues pierdes el flujo de datos para analizar. Y luego está el modo distribuido, que bueno, se puede utilizar tanto Amazon como máquinas locales, y sería un poco tener un nodo maestro que es el que se ocupa de distribuir el código y algún worker para hacer funcionar la topología. Aquí vemos un poco la definición de la topología en este caso en Java, donde tú le indicas el número de workers del que vas a disponer. Luego además, para la hora de programarlo, vas a tener una función volt y una función spout que le vas a indicar qué es lo que quieres hacer con ese flujo de datos, qué quieres sacar en claro de ese flujo de datos. Bueno, el string grouping aquí indica cómo debe enviar la topología. Simplemente por nombrarlo, no... si es una introducción tampoco hay que meterse mucho aquí. Luego, a la hora de ejecutar Storm, una vez que se tiene el código, en este caso Java, realizado y donde está definido qué es la topología, qué es lo que hace el spout y el volt, se empaqueta todo en un jar y eso se envía al Nimbus. Y el Nimbus es el encargado de distribuir entre los workers el trabajo, la ejecución de la topología. Y el uso de, no sé si en esta parte o no te voy a decir, el uso de Kettle tendría sentido o facilitaría alguna de las tareas en esta parte o sería una previa. En este caso no sería necesario en esta parte del proceso de aprovisionamiento. No, en esta parte no. Porque al ser real time lo que se procesa, entiendo que justo claro. Aquí precisamente donde no. Sobre eso hay en GitHub un repositorio de Kettle Storm ejecutando Kettle en una topología Storm. ¿Sí? Pero para ejecución. Sí, dentro. Así que sería una buena prueba interna, yo creo. Además viene documentado y es la mezcla de los dos. Está probado con Kafka, sí que... Con Kafka sí. Sí que lo hemos probado. Con Storm yo no lo había visto. Okay. Bueno, aquí un poco los comandos para activar los spout y
Bueno, aquí está el balanceo. De normal se hace automáticamente, pero sí es cierto que puedes tener una configuración avanzada para redefinirlo. ¿Puedes explicar esto un poco? El rebalanceo. Sí. Sí, normalmente lo tiene por defecto. Luego es cierto que le puedes decir explícitamente, por ejemplo, cuánto quieres esperar en este caso, para cuando una máquina está con mucha carga, sí le puedes especificar que antes de X segundos, por ejemplo, de estar al máximo, se rebalancee. O al estar X tiempo, tiempo no, perdón, X carga de trabajo, antes de llegar a un umbral, digamos, al 70% de carga, que se rebalancee la topología, vaya. O sea, eso no, dices que no lo hace de forma automática. Sí, pero tú lo puedes... O sea, el balanceo lo haces de forma automática, pero tú puedes decirle explícitamente qué parámetros quieres... Por ejemplo, de forma automática no sé exactamente cuál es el umbral. No sé si es el 80% de la CPU, tendrá el suyo. Tú le puedes especificar que en vez de ese 80 quieres menos, por ejemplo. Esto, ya digo, son los comandos para lanzar. Además, esto tiene una UI, una interfaz gráfica donde muestra la información de las topologías. Simplemente tampoco dice mucho la web, no es muy visual, pero te hace una idea de las topologías que están funcionando y la carga de trabajo que tiene cada worker, cada nodo. Bueno, esto es para arrancarlo en una máquina remota, en un cluster, simplemente estableciendo en el fichero de configuración, le indicas la IP del nodo maestro y arrancas igual que con los comandos que hemos visto antes. También puedes realizar paralelismo en las topologías. Tú tienes aquí una máquina Storm con un nodo worker del que tiene un proceso. Cada proceso worker ejecuta una topología específica. Sin embargo, se puede hacer para que las tareas se agrupen. Es decir, cada ejecutor puede ejecutar una o más tareas del mismo componente, de un spot o de un volt. Es decir, esto puede ser, de estas 4 tareas, 2 se pueden dedicar a la absorción de datos, a hacer dispatch, y luego puedes tener 2 volts. O puedes tener 2 volts individuales en este caso. También puedes configurarlo para, pues un poco jugar con el paralelismo en función del tráfico que tengas de entrada, del flujo de datos que te venga y del que vas a sacar. Si tienes mucho flujo de entrada, sí que es conveniente agrupar varios ejecutores, digamos, con Spout para absorber gran cantidad de datos y luego dejar uno, por ejemplo, para el bot, que es el que realiza el análisis de datos y el filtrado de datos. Los procesos web que ejecutan un subconjunto de la topología. Esto es un poco lo del gráfico, ¿no? El poder agrupar los procesos de una determinada topología para que el flujo, no para que el flujo, sino para que el procesamiento de los datos sea más óptimo. Luego aquí vemos las tareas, pues un poco, tampoco hay que meterse mucho en ello. El número de tareas de una topología es siempre el mismo. Si una topología realiza un trabajo específico, contar los tweets que llevan determinada palabra, pues esa tarea se va a mantener fija a lo largo de lo que dura la topología, de lo que se le quiera dar. Que como hemos visto, pues las topologías no hace falta pararlas, simplemente es una
un flujo de datos que no hace falta parar. Bueno, un poco aquí vemos la configuración. Simplemente tampoco nos vamos a meter mucho en ella. Vemos aquí el paralelismo, el número de ejecutores y de tareas. Yo creo que tampoco hay que meterse mucho en esto. Bueno, aquí sí que podemos paralizar los spots. Cada spot puede coger, el spot es el que recibe los datos, y esto sí que es importante saber lo que se puede paralizar. Que cada spot puede coger los datos de distinta fuente, totalmente distinta. Simplemente se le indica el número de spots que se quiere del contexto de la fuente de origen y el ID. Y a partir de ahí se pueden coger desde un fichero. Sí, un fichero desde un log, desde varios logs que estén en almacenadas en distintas partes, incluso distintas máquinas, pues realizarlos para absorber el tráfico de datos de esos logs y bueno, realizar un análisis de los logs de distintas fuentes. Y nada, la instalación era esto, es lo básico. Pues entramos en la sección de dudas y sugerencias. Yo comentaros antes que dos cosas. La primera, un poco el enfoque de este tipo de tecnologías. Como os dais cuenta, en Stratevi no somos desarrolladores al uso Java o desarrolladores Scala o tal. Este tipo de tecnologías necesita de dos componentes principales. Un arquitecto de sistemas, ¿vale? O sea, un tío que sepa mucho de cómo montar este tipo de cosas rápidamente. Y se necesita de desarrolladores Java o Python, como ha dicho él, pero sobre todo se desarrolla en Java. Entonces, es cierto que en Stratevi sabemos programar el 80, 90% o 100% prácticamente de todos. Lo que sí que es cierto que el nivel que exige este tipo de plataformas es bastante alto. Y ponerlas en producción es aún más alto, ¿vale? Entonces, es bueno que vayamos investigando este tipo de tecnologías porque se nos escapa, a no ser que nos pongamos con ello a trastearlas, se nos escapa, es imposible ponerlas en producción. O sea, pero muy difícil de poner algo en producción. Eso por un lado. Y por otro, que esta introducción que ha hecho Imanu ha sido a nivel básico, a nivel un poco de arquitectura. No ha habido nada de desarrollo, no vamos a hacer ninguna prueba técnica, ni vais a ver nada aquí, algún tweet dando vueltas por el aire. Eso, si queréis, podemos hacer una segunda sesión en la que montamos un entorno de pruebas como hicimos el año pasado con Cassandra y estuvimos mostrando Cassandra funcionando. Pues podemos mostrar Storm y podemos ejecutar una topología. Como el tiempo es justo y hemos empezado un poco tarde, pues hay que dejarlo aquí. También tenemos una parte de desarrollo hecha, unos slides, pero que los dejamos para la siguiente sesión, bueno, si queréis, ¿vale? Y poco más. Ahora entra la sección de dudas y sugerencias, así que adelante el que quiera. Sí, no, la aplicación práctica un poco por lo que, o sea, ya cosas que se hacen básicamente es en el caso de los tweets, es decir, este tipo de cosas, tengo que también Facebook o no sé si lo está utilizando para otro aspecto, y luego también el análisis de logs que te vengan a lo mejor de un tipo de dispositivo relacionado con el tema de Internet of Things, ¿no? Es decir, no sé, las aplicaciones prácticas que realmente se hacen, ¿no? Es decir, para tener esa relación, y luego no sé si el resultado que nos da ya es un fin en sí mismo, o luego nosotros, desde el punto de vista analítico, podemos recoger esa información para presentarlo de otra forma, ¿no? Es decir, que sería un eslabón dentro de una cadena más grande, y en algunos casos un fin en sí mismo, ¿no? Como en el caso de Twitter. Claro. Es un eslabón, sí, esto es un eslabón en sí mismo, no es el producto completo, no te da el ciclo completo de vida de la aplicación que vas a desarrollar, no, esto se utiliza para el tiempo. De hecho, en todos los proyectos que estamos haciendo últimamente relacionados con Big Data, está habiendo un gran incremento de peticiones de tiempo real, de tecnologías en tiempo real.
necesitamos, todos los clientes donde vamos es, oye, pero necesitamos sistemas de alarmas o si necesitamos un sistema de que nos avise en tiempo de algo, y para ello estamos utilizando por regla general Kettle, Pentaho Data Integration, que está bien, tiene su uso. Lo que pasa es que lo acabamos deformando y acabamos utilizando Kettle como tecnología en tiempo real en muchos casos. Por ejemplo, pasa en uno de los proyectos que tenemos de vigilancia digital, ocurre eso, vamos, ya os digo yo, que utilizamos Kettle cuando deberíamos utilizar ese tipo de tecnologías distribuidas. También hay otras tecnologías que te hacen algo parecido pero que no son iguales. Por ejemplo, está Spark Streaming, Apache Spark Streaming, que algún día podríamos hablar de ella también, que es un poco más friendly que Storm. Si para los desarrolladores se van a divertir un poco más viéndolo, pero es el mismo concepto. Necesitamos un sitio en el que nos diga en un flujo de datos que pasa, que nos diga en tiempo real de ese dato que está pasando, qué ocurre con él, ¿vale? Pues podemos cruzar ese dato con un sistema de reglas. Entonces ahí ya podemos obtener si ese dato, por ejemplo, si nos tenía que enviar un email o no, porque esa regla ha saltado. Pues eso es un ejemplo también. Y es eso, es un eslabón dentro del ciclo de vida de un proyecto. Okay. Yo he tenido otro. Sobre la finalidad de esto es siempre volcar en un origen, un fichero, una base de datos o algo así. Siempre. O sea, es escuchar un stream, un flujo, transformarlo, unos metadatos, por ejemplo, a un flujo de datos, los workers se distribuyen, transformación, volcado a tabla, volcado a fichero o a lo que quieras. Ese es el flujo completo de Storm. O alertas, ¿no? Claro. No tienes que volcar nada. Bueno, o llamar a un servicio web, lo que sea. Sí. Sí. O ejecutar un algoritmo. Vale. Sí. ¿Se puede hacer consultas temporales sobre eso? Me refiero, es que lo estoy viendo parecido a Azure de Microsoft. Y en ese flujo tú puedes... Y además lo ponía en un ejemplo con el tweet cuando fui al rollo este de Microsoft. Y podías hacer consultas de en los últimos 15 minutos sobre ese flujo. ¿Cuántos tweets han no sé qué, no sé cuántos? ¿Ese tipo de consultas se pueden realizar? No, Yo creo que no. Esto es procesamiento. Vale, Ya está, procesamiento. De hecho, la obtención y el almacenamiento, eso recae de otro. vale. El procesamiento nada más. Procesamiento de datos en tiempo real.